Nuestro estudio de la carta de Romanos. Y nos quedamos a partir del versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él. Es muy importante eso de aquel que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es muy importante eso ya que nos hace entender que la ley genuinamente sí fue cumplida en nosotros, es decir, la ley fue satisfecha. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra muerte, no solamente por la obra de Cristo Jesús como nuestro sustituto, no solamente porque Él cargó nuestros pecados, cargó el castigo, ¿no? Que nosotros merecíamos y todas esas cosas, sino que de hecho en Él también hemos probado la muerte, es decir, nosotros hemos muerto. Dios nos ha hecho morir en Cristo Jesús y por ende hemos sido, como dice ahí, versículo 7, justificados del pecado. ¿Con qué muerte hemos sido justificados del pecado? Con la muerte de Jesús, porque en Jesús también nosotros hemos muerto. Hemos muerto al pecado, por lo tanto estamos justificados del pecado. Esta parte es muy interesante ya que pues obviamente nos garantiza el perdón, nos garantiza el perdón absoluto. Dios perdonará todos nuestros pecados sin importar cuáles o cuántos hayamos cometido. Siempre hemos ya sido justificados del pecado. Ya vamos a llegar a las partes que, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el pecado? Ya vamos a llegar a eso porque hay unas partes muy interesantes. Entre ellas, la primera es de que como ya hemos muerto al pecado, pues ¿cómo vamos a seguir viviendo como pecadores? ¿No? Es una forma ilógica la cual habla el apóstol Pablo, la cual ya hemos visto. Pero si hemos muerto al pecado, ya estamos justificados del pecado, por lo tanto, la ley de Dios no nos puede condenar y nosotros no tenemos que satisfacer la ley. De hecho, la ley ya ha sido satisfecha con nuestra muerte en Cristo Jesús. Esa parte entonces es muy importante. No hace falta entonces que satisfagamos o que llenemos los requisitos de alguna ley, de algún derecho, de algún decreto. Y estamos hablando de la ley de Dios y los decretos de Dios. Esto es muy importante. Entonces, ¿ante quién tenemos que justificarnos? No ante el mundo, no ante las grandes lumbreras del mundo, sino ante Dios específicamente. ¿Y qué pasa con Dios? Que Dios nos mató en su Hijo Jesucristo y por lo tanto estamos ya justificados del pecado. No necesitamos hacer mayor obra o más obra con respecto al pecado. Si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Esta es entonces la esperanza del creyente, que ha muerto a su vida, que ha muerto a su naturaleza, que esta vida ya le es poco, y entonces su esperanza es Cristo Jesús, vivir para siempre con Cristo Jesús. Esa es su meta, esa es su búsqueda, esa es la esperanza que Él recibe. Es cierto que obviamente esperamos el cielo, esperamos la resurrección, esperamos todas estas cosas maravillosas, pero en realidad en lo que nos centramos es en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a vivir juntamente con Él. Si morimos con Él, vamos a vivir juntamente con Él. Ambas partes de la fe son muy importantes. Creer que en Cristo he muerto, de la misma manera, así voy a vivir con Él para siempre. Y de por sí ya estoy viviendo con Él. Ya Él está viviendo su vida en mí. Yo ya estoy viviendo la vida de Cristo en mi vida. Estas partes son muy importantes para la esperanza de fe o para tener confianza, que el Señor ya está cumpliendo en mí su vida, su propósito, su plan, su trabajo. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y esta parte es muy interesante ya que em, pues por ahí hay una religión que habla sobre que Jesús es sacrificado cada vez que se hace la Eucaristía, Jesús es sacrificado, lo cual es mentira. Aquí lo estamos viendo. El apóstol Pablo claramente nos dice, una vez murió Cristo. Solamente una vez se enseñoreó la muerte sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Solamente una vez lo gobernó, lo dominó y lo mató. Sabemos que ese momento fue en la cruz del Calvario. Ahí fue. De ahí nunca más puede tocar la muerte al Señor Jesucristo. Esa fue la única vez. Con el aguijón, ¿no? del pecado, que es la muerte, por así decirlo. Es decir, el efecto del pecado es la muerte. Con esa misma muerte, Cristo Jesús mató el pecado y mató la muerte. Su muerte trajo vida, ¿no? Entonces existen todos estos conceptos muy interesantes, algo así como la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Es nacimiento, pero es un nacimiento que da vida.
Ese es precisamente el significado de la palabra Navidad, nacimiento que trae vida. Entonces, con Cristo Jesús, en su muerte, mató la muerte y con su muerte trajo la vida eterna. Es cosas muy interesantes, ya que en su muerte, que es efecto precisamente del pecado, trajo precisamente la salud y la sanidad y la justicia para todos los seres humanos. Solamente una vez se enseñoreó la muerte sobre él, precisamente para él poder destruir la muerte y nunca más se puede enseñorear otra vez la muerte sobre él. Así que todo y cualquier secta que quiera hacer entender que al Señor Jesucristo hay que estarlo sacrificando cada domingo, cada día, en cada momento especial o algo así, eso es una secta, eso es antibíblico, eso no corresponde al Señor y nosotros no sacrificamos nunca más al Señor Jesucristo. La cena del Señor no es un evento de muerte para decir que el Señor Jesús está muriendo cada vez ahí, es un símbolo. Es un símbolo, es una imagen de Él. Haced esto en memoria de mí. Lo hacemos recordando al Señor Jesús y por supuesto testificando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. De la misma manera, así tenemos que ser nosotros. Versículo 11, estos llamados de atención que hace el apóstol Pablo son muy singulares y muy interesantes. Obviamente él los aplica sobre su vida y entendemos entonces cuál es el concepto de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se llenó tanto del Señor Jesús que él quería imitar al Señor Jesús en todo sentido. Él era su ejemplo. Por supuesto que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Pero para el apóstol Pablo no era cuestión de que si podía llegar o no podía llegar, era cuestión que tenía que hacerlo y punto. Simplemente tenía que ser él su ejemplo de vida y es a él a quien él se afianzaba. Es decir, porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Esto era lo que sentía el apóstol Pablo. Y era entonces lo que les recomienda, les aconseja y por supuesto les manda. Ese es el mandato, ese sí es mandato apostólico, hablando a los creyentes, así piensen de la misma forma. Ustedes ya murieron al pecado, ya probaron la muerte, por supuesto, el cuerpo todavía tiene que morir, todavía hace falta esa muerte, pero empiecen a vivir en esa muerte, empiecen a vivir en esta vida como que están muertos al mundo, están muertos al pecado. Y si viven, están vivos para Dios. Toma el apóstol Pablo el ejemplo real y absoluto de Cristo para aplicarlo a él y a los creyentes. Esta parte, esta forma, el apóstol Pablo la usa varias veces. Es un ejemplo muy interesante y lo usa continuamente el apóstol Pablo. Lo vemos también en Filipenses, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hablando sobre la humillación del Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, estando en la condición de Dios, teniendo la imagen de Dios, teniendo el poder de Dios, se humilló a sí mismo, pero el apóstol inicia el pasaje, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hablando de la humillación del creyente, el creyente tiene que humillarse a sí mismo para hacerse siervo de los demás. De hecho, es uno de los mandamientos del Señor Jesús. Recuerdan, ¿quién es el mayor entre vosotros? El que es el mayor entre vosotros es el que sirve a todos, el que se hace el más pequeño, el que sirve a todos los demás, ¿no? Entonces, estas partes que nos indica la Biblia, pues, si vamos a llegar a ser como Cristo Jesús, pues hasta cierto punto eso es irrelevante, más bien es nuestro sentido de vida. Nuestro sentido de vida es así como Cristo es, así como Cristo vive, yo tengo que empezar a vivir y tengo que empezar a considerarme. Estas cosas todavía no las estoy viviendo, todavía no las estoy viendo. El hecho de la muerte de mi pecado es algo que ya pasó, pero yo no he sentido. No me ha pasado algún evento. No se ha cambiado totalmente mi maldad, lo vamos a ver ya en el capítulo 7, pero yo tengo que empezar a vivir de esta forma. Así también vosotros consideraos. Es entonces donde toman relevancia estas palabras, consideraos, considérense, piensen que ya son así, piensen que es esta la forma de vida que tienen que llevar. El Evangelio entonces es una forma de vida de transformación y a transformación.
No es simplemente una filosofía, no es simplemente yo recibo a Cristo Jesús y ya. Es un cambio de vida. Tiene que haber una transformación. Y la transformación empieza en mi mente, empieza en mi corazón, empieza en mi parecer, en mis pensamientos. ¿Qué es lo que yo considero? ¿Qué significa ser creyente? Bueno, ¿qué significa ser creyente? Al recibir yo a Cristo Jesús, en Cristo Jesús he muerto para este mundo, he dejado de vivir para el pecado, he dejado de vivir para la ley. Por eso es que nosotros no tenemos que cumplir la ley. No tenemos que cumplir ningún precepto. Ya hemos muerto a todo eso. Ya todo eso está satisfecho. La ley está satisfecha y nos hemos separado por completo del pecado. Y no importa que yo no lo sienta en mis brazos o no lo haya visto con mis ojos, es irrelevante. Son palabras de Dios. Son revelaciones que Dios da a este apóstol a través de todas estas manifestaciones gloriosas que él recibió. Hay algunas personas que lastimosamente dicen que el apóstol Pablo enseñó la Torá. Él no enseñó la Torá. Por supuesto que él era un maestro de la Torá, pero él no enseñó la Torá. Él recibió las revelaciones de lo que Dios hizo en Cristo Jesús y lo que hizo en todos los creyentes en Cristo Jesús. Y es eso lo que predicó. Y es por eso que sus imágenes son muy interesantes, son muy espirituales, son muy poderosas, ¿verdad? Y entonces por eso nos tenemos que centrar y nos tenemos que fijar en todas esas imágenes. Entonces, considérense, dice el apóstol Pablo, este es un llamado al cual tiene todo creyente. Si yo he recibido a Cristo Jesús, entonces me tengo que considerar a mí mismo. ¿De qué forma? Muerto para el pecado, muerto para el mundo, y si estoy vivo, vivo para Dios. Vivo para Dios. Entonces, leamos entero el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces toma mucha relevancia este pasaje y esta forma, estas particularidades, estos como apegos que hace el apóstol Pablo con en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere en Cristo Jesús? Se refiere a que literalmente estamos en Cristo Jesús y es gracias a que estamos en Cristo Jesús que recibimos todas estas cosas. Empezando, ¿por qué? Porque hemos muerto a este mundo, pero ¿por qué hemos muerto a este mundo? Porque hemos muerto en Cristo Jesús. Porque tenemos vida eterna. Hemos recibido vida eterna, ya tenemos vida eterna y por supuesto la veremos el inicio de eso cuando ya dejemos este cuerpo y veamos la gloria del Señor. Y todo será porque esto sucedió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús entonces no es un dicho cualquiera, no es un decir cualquiera. No es una simple forma o un formalismo que se le ocurre al apóstol Pablo, es que literalmente estamos, y él lo recibió en revelación divina, que estamos como creyentes en Cristo Jesús. Cuando inició esta unión, esta amalgama de los creyentes en Cristo Jesús en el momento de su cruz. Hasta ahí es entonces donde lo entendemos, ¿verdad? Es en ese momento donde, como dice el profeta Isaías, Dios tomó nuestros pecados y los cargó en él. Pero al tomar nuestros pecados y cargarlos en él, nos tomó a nosotros también. Nosotros entonces también fuimos cargados por el Señor Jesucristo, precisamente para que en su muerte nosotros encontrásemos la muerte. Así era satisfecha la justicia de la ley, se cumplía la palabra de la ley escrita y todo lo que se demandaba, y por supuesto entonces ya habíamos muerto a este mundo, a esta vida y a estas cosas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca, y ese es el problema de los creyentes, que no se consideran a sí mismos, que es lo que dice el versículo 11. No sé si lo han subrayado, es importantísimo, si lo pueden incluso memorizar. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahí es donde está el problema y es ahí donde radica el problema, en donde el creyente falla en su fe, falla en su comprensión de la verdad, falla en la realidad de Dios, en no entender la realidad de Dios y se queda simplemente enfrascado, tomado y detenido por la realidad de este mundo.
Más o menos eso tiene que ver con el pecado también. El pecado produce entenebrecimiento, eso ya lo vimos en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo lo habla bastante bien. El entendimiento está entenebrecido a veces precisamente por la maldad y eso precisamente nos sujeta para que no tengamos esta fe. El creyente que ha madurado es porque ha creído de corazón que en Cristo Jesús ha muerto. Sus pecados han muerto, su demanda de la ley ha muerto, él no tiene que satisfacer ninguna ley ni ninguna cosa, él simplemente ya cumplió en Cristo Jesús toda la obra. Ahora, bueno, entonces, ¿para qué está vivo ahora? Ahora está vivo de una forma milagrosa. El creyente que ha madurado considera, entiende y comprende que ahora sigue vivo por una razón poderosa, milagrosa, y es que en Cristo Jesús, en su resurrección, ahora nosotros tenemos nueva vida. Y esa vida es para Dios, hacia Dios, de Dios, por Dios y para Dios. Por eso, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasamos al versículo 12 para nuestras hermanas que se están conectando. Estamos Romanos capítulo 6, versículo 12. Y aquí hay otra palabra muy importante. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, el creyente ya no tiene que estar obedeciendo su cuerpo. Al ver el capítulo 7, vamos a ver qué tiene que ver esto del cuerpo. El apóstol Pablo ahonda un poco más en todo esto. Pero entonces es muy importante, no reine, no reine. Se puede limpiar el cuerpo, hay algunas cosas que se pueden quitar. Vamos a ver según el capítulo 7 qué dice el apóstol Pablo con respecto al cuerpo, pero es muy importante que el creyente no deje que su cuerpo reine, porque si su cuerpo reina o si se deja dominar por su cuerpo, entonces su maldad le va a dominar. ¿Por qué? Porque es la maldad la que domina el cuerpo. Eso es, para adelantar, es lo que dice capítulo 7. Pero ya lo vimos también en Gálatas. El apóstol Pablo dice en Gálatas que si nosotros nos ocupamos del espíritu, eso es contrario a la carne. Entonces, si nos ocupamos del espíritu, entonces no dejamos que la carne haga todo lo que quiere hacer. Esa es la expresión que aparece conforme a los manuscritos. No dejamos que la carne haga todo lo que quiere hacer. Y eso no lo vamos a cambiar. No vamos a obligar a esta carne a que deje de buscar lo malo porque siempre va a buscar lo malo. Eso está en nuestros miembros y era lo que también hemos estado comentando. Se puede deshacer la maldad, me puedo quitar la maldad si me quito una mano, me puedo quitar mi maldad si me quito mis dos manos, no se me va a quitar, sin importar, aunque no tengas mi sentido, de todas maneras la maldad estará ahí mientras tengamos este cuerpo. Pero entonces el creyente como propósito tiene no dejar que su pecado lo domine, no dejar que su pecado lo gobierne, no dejar que su pecado dirija su vida. Ha transformado su vida ha sido transformada, ha muerto al pecado y por ende ahora vive para Dios. Ese es el propósito del creyente. Por eso era tan importante lo que vimos, versículo 11. Así también vosotros consideraos. Vean, el problema es lo que el creyente piensa, lo que el creyente decide, las normas que tiene y qué tanto ha dejado que la palabra de Dios transforme su mente. Por supuesto que si no ha dejado que la palabra de Dios transforme su mente, entonces simplemente no va a tener fe, porque estas son cuestiones de fe. No va a tener ningún comprobante, no va a tener ninguna señal en su cuerpo, porque tendría que tenerla en su cuerpo, de que no solamente su pecado está muerto, sino que usted ha muerto, yo he muerto, todos hemos muerto en Cristo Jesús, los creyentes hemos muerto en Cristo Jesús al pecado, no existe ninguna evidencia, por lo tanto es algo espiritual, por lo tanto se tiene que creer en fe. Siempre se aplican las mismas normas. Eso es muy importante, siempre se aplica lo mismo. Dios nos lo está diciendo para que lo creamos y con fe actuemos y precisamente crezcamos de esa forma. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sin la vida del Señor Jesucristo actuando en el creyente, cualquier otra persona está muerta. Y es así como tenemos que entender. Es por eso que vive su vida y
disolviéndola entre vicios, disolviéndola entre placeres, disolviéndola entre la avaricia, la codicia, el dinero y todo lo demás, viviendo como si nada más esta vida, que ni siquiera son años, la gran mayoría ni siquiera logra vivir 100 años, eso es nada más su vida. Y para el no creyente, sí, así es. Porque recordemos que el no creyente no tiene esperanza, no tiene justicia. ¿Y cuál es la única esperanza? ¿O a qué espera? ¿A qué va? ¿Cuál es el futuro del no creyente? Pues nosotros ya sabemos cuál es: la condenación. Por lo tanto, esta vida, que son menos de 100 años, por supuesto que es la mejor vida de esas pobres personas, de esas pobres almas. Pero es lo que eligieron. Es lo que buscaron. Dios les da el medio. Dios ya ha provisto la forma de justicia y lo único que tienen que hacer es poner su fe, poner su confianza en esas cosas. Entonces, ellos se dejan llevar por los deseos de su carne. Nosotros entonces tenemos que presentar nuestros miembros no al pecado, ¿verdad? Entonces es la idea de que tenemos que sujetar el cuerpo, someter nuestro cuerpo al servicio a Dios. ¿Por qué se usa esta palabra de someter? De hecho, la usa el apóstol Pablo también en Colosenses. El someter el cuerpo es precisamente porque el cuerpo siempre va a querer hacer lo malo y el cuerpo sigue alejado de Dios, sigue sin entender a Dios, sin comprender a Dios, y esto vamos a ahondarlo ya en el capítulo 7. Entonces, sí se trata de someter al cuerpo. Ahora, con esto no quiero decir que tenemos que golpearnos, tenemos que hacerle daño al cuerpo para someterlo, porque así estamos purgando el pecado. Mire, aunque viva 300 o 1000 años y usted se mantenga cada día pegándose con flagelo y haciendo lo que sea, usted jamás va a purgar el pecado de su cuerpo. Hace falta matar el cuerpo y transformarlo en la resurrección, que ya sabemos que vendrá cuando venga nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, para que ese pecado de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, de este cuerpo que tenemos, sea acabado completamente. Y primero, por cierto, primero, antes de todo eso, tiene que venir la muerte del cuerpo. La muerte es algo natural y es algo correcto y es algo esperado y es algo que en la vida del creyente es parte de su proceso de glorificación. Lo estamos viendo acá. En Cristo Jesús ya hemos muerto, pero en Cristo Jesús también hemos resucitado. De la misma forma va a pasar con el cuerpo. Primero tiene que morir y después va a resucitar en gloria. Ahí sí vamos a ver el resplandor de la gloria de Cristo en nuestro cuerpo. Sí vamos a ver un cuerpo eterno, glorioso, maravilloso. De hecho, como dice el primer capítulo de Efesios, que más o menos la idea es que las creaciones nos van a ver a nosotros y van a glorificar a Dios por la inmensa gloria de su gracia, por el amor que nos tuvo y lo que hizo con nosotros. Pero primero tiene que venir la muerte. Primero tiene que venir la muerte. Y entonces usted tal vez pensará, bueno, sí, pero está el arrebatamiento. Sí, pero eso es solamente para algunos. Y también existen ciertas diferencias de interpretación, lo cual no vamos a ver acá. Lo que todos creyentes tenemos que pasar es la muerte. Y después de la muerte, entonces viene la resurrección, la glorificación, la exaltación, la perfección, y entonces seremos de alabanza y glorificación a Dios, y por supuesto le serviremos perfectamente, como dice capítulo 3 de primera carta de Juan, que le veremos tal y como Él es, ¿no? Entonces todas estas cosas gloriosas le esperan al creyente, nos esperan a todos nosotros, pero primero tiene que pasar la muerte. Primero tenemos que pasar este proceso de enfermedad, tenemos que pasar este proceso de envejecimiento, de decaimiento, de ruina. Este cuerpo va a decaer, pero entonces nosotros tenemos que poner nuestra mente en lo que viene, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo adentro de nosotros. El apóstol Pablo habla sobre este proceso en una porción y dice, aunque nuestro cuerpo terrenal se va desgastando de día a día y eso es lo que estamos viendo. Conforme usted pasa los días, ya no va a poder correr, ya no va a poder hacer, se va a enfermar más, va a tener más problemas y más conflictos. Pero dice el apóstol Pablo, el hombre interior se va renovando. Se va renovando, va mejorando, va creciendo. Y es eso en lo que tenemos que poner nosotros nuestra mente. Es eso lo que nosotros esperamos. Nosotros entonces tenemos que dejar de poner nuestra mente así como los seres humanos naturales muertos, que esta es su vida y ahí se acabó. En cierto sentido, sí,
¿Por qué? Porque lo que les espera después es condenación, oscuridad, dolor y miseria. El único momento agradable para los que no conocen a Cristo y que irán a condenación es en esta vida, en estos pocos años que tuvieron. Nada más. Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos que dejar de pensar como piensan los seres humanos normales y tenemos que dejar de pensar como antes nosotros pensábamos. Por eso es tan radical, probablemente chocante. No sé qué es lo que han meditado al pensar en esto. Bueno, es que en Cristo Jesús yo ya he muerto y mi vida natural se ha acabado. Y tenemos que estar meditando y tenemos que estar viviendo en todo esto. ¿Se dan cuenta que el creyente no es una persona llamada a simplemente darle unos panes a algunos pobres? O el creyente no es una persona que tiene como misión poner alguna caridad. El creyente es una persona transformada radicalmente. Solamente no se ve porque en su cuerpo no ha venido este cambio. Este cambio viene hasta que venga el tiempo de la resurrección. Hasta entonces. Ahora, ¿puede haber milagros en el cuerpo? Por supuesto que sí. ¿Puede haber sanidades en el cuerpo? Por supuesto que sí, pero después viene la enfermedad otra vez y usted se va a morir. Sin importar. Entonces, ¿qué son esos milagros? Los milagros son señales para que usted crea. No quiere decir que usted va a vivir para siempre, que simplemente son señales para que tenga fe, para que tenga confianza en el Señor, para que tenga ánimo, para que sepa que Él está ahí y tantísimas otras cosas más. Incluso puede ser arrepentimiento. El creyente entonces le corresponde hacer un cambio de su forma de pensar, su forma de entender, su visión de propósito, su comprensión de vida personal. Nosotros entonces tampoco hemos sido llamados a pensar en la grandeza de la iglesia, si es que la grandeza de la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia y cada uno de nosotros hemos sido llamados, como dice el apóstol Pedro, a ser edificados como parte, como edificio, como casa espiritual de Dios. Y así estamos siendo edificados. Y somos parte de ese gran edificio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Para eso el Señor nos ha dado gloria, nos ha dado puestos, nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Todas estas cosas sí las vemos que se manifiestan. Esas cosas al manifestarse tienen que asegurarnos esto. Es decir, los dones no son para que una persona se sienta la gran cosa. Los dones son para certificar, al igual que los milagros, son para certificar que la palabra de Dios se ha cumplido en su vida. Que usted, que yo, que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, verdaderamente hemos recibido esta salvación. Nuestros pecados han muerto en Cristo Jesús, pero no solamente nuestros pecados, sino nosotros hemos muerto en Cristo Jesús y verdaderamente tenemos una vida diferente, transformada por Dios. Por lo tanto, entonces, yo ya no puedo dejarme llevar por mi pecado. ¿Qué pasa entonces? Sin Cristo Jesús, la persona, el ser humano, es dominado por su pecado. Con Cristo Jesús, el creyente ha destruido su pecado, no por él, sino Dios ha sido destruido su pecado. Él ha muerto para este mundo, pero entonces, ¿por qué sigue pecando el creyente? Porque sigue poniendo sus miembros al servicio del mal. De hecho, hay un pasaje más adelante, lo vamos a ver, es muy interesante con respecto a esto. El creyente es entonces quien no cree y se pone a servicio del mal. El creyente es entonces quien probablemente no quiere creer y entonces dice, no, yo no quiero servir a Dios, sino más bien quiero servir al pecado. Lo que quiero decir es que el pecado ya no tiene poder en nosotros para dominarnos y para gobernarnos. Si nos gobierna es porque nosotros se lo estamos permitiendo. ¿Puede llegar a enredarnos? Sí, lo vamos a ver más adelante, los pasajes más adelante. Pasamos al versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya hemos comentado con respecto a la ley. Lo que pasa con la ley es de que la ley ya fue satisfecha, no solamente por Cristo Jesús, que sí, definitivamente. Él fue quien dio la total satisfacción de la ley. Él cumplió la ley y en él nosotros hemos cumplido la ley, pero no solamente en eso, sino también en nuestra muerte. Se ha cumplido y se ha satisfecho la ley de Dios.
¿Y cuál es esa muerte? Pues la que estamos comentando. En Cristo Jesús todos hemos muerto. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos cumpliendo el yugo de la ley. Ahora, entonces, el apóstol Pablo hace estas preguntas retóricas. Entonces, ¿quiere decir que puedo pecar? ¿No? Que tal vez sería el pensamiento de cualquier persona. Soy libre de de cometer pecado, soy libre de hacer lo malo, y es así como empieza el capítulo 6. Lo vimos, ¿no? Y el apóstol Pablo entonces les dice, ¿cómo vamos a seguir haciendo aquello si nosotros ya hemos muerto a esas cosas? Y entonces da toda esta su explicación con respecto a la muerte del creyente. La muerte del creyente al pecado, a su vida antigua, a su forma anterior. Pero existen otras razones. Nuevamente aquí repite la pregunta, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, que fue la misma expresión que utilizó al principio del capítulo. En ninguna manera. Casi podemos decir, se repitieron las preguntas, ¿podemos pecar? ¿Está bien que peguemos? En ninguna manera. Al repetirlo, el apóstol Pablo lo está confirmando, y definitivamente el creyente no tiene permiso, pero es por eso que tenemos que entender qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Lo que pasa en nosotros como creyentes es que gracias al Señor, nosotros hemos sido liberados del pecado. Si nosotros seguimos pecando es porque nosotros preferimos no servir a Dios, sino servir a la maldad. No es cuestión de que no puedo, no es cuestión de que no quiero, sino Dios, a través de su Hijo, me ha dado el poder. Pero soy yo quien no quiere creer, quien no quiere entender o quien no desea creer. Eso está en el corazón de cada persona. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. Aquí nos está dando otra razón. Nos está dando otro propósito que es bastante complicado. ¿Puede el creyente volverse a esclavizar por el pecado? Creo que el apóstol Pablo está utilizando ciertas palabras precisamente para hacer entender eh, que no podemos regresar al sistema anterior. Es decir, no nos podemos desconvertir y someternos al pecado como todos éramos y como todo ser humano sin Cristo Jesús está sometido al pecado. Es presa del pecado. ¿Ya? Todo ser humano, y eso lo entendemos claramente, todo ser humano es presa del pecado. Cristo Jesús nos da esa libertad, esa facultad de liberarnos completamente del pecado, de su yugo. Es por esa razón, y aparte hay otras, que el ser humano pues definitivamente nunca podía cumplir la justicia de Dios, porque sin importar qué tantas justicias hiciera, jamás iba a lograr satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre su corazón se iba a inclinar hacia lo malo. Eso lo dice el Señor en Génesis. Entonces siempre iba a hacer lo malo, por lo tanto, ¿cómo iba a satisfacer esa justicia tan pura y tan perfecta de Dios? Podía hacer buenas obras, sí, pero no lograba llegar. Esa es la expresión de Romanos 3:23. No lograba llegar, no lograba cumplir la meta que Dios quería. Entonces, eso es sin Cristo Jesús. Vino Cristo Jesús y Él satisface la justicia, satisface a Dios, satisface todas las cosas, ¿no? Pero nos ha librado del pecado. Ahora, los términos del apóstol Pablo claramente nos indican de que esto, cuando pecamos como creyentes, nosotros no nos desconvertimos, no nos morimos a nuestra vida espiritual y regresamos a nuestra vida carnal, porque eso es lo que tendría que suceder. Si nosotros pecamos y regresamos al camino de esclavitud que teníamos antes. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de la obediencia. Está hablando lo que, si quieren, pueden utilizar ese término. Yo mejor lo utilizo para no tomar el de esclavitud anterior, sino de atarnos, la atadura. Entonces, antes teníamos cadenas que no se podían romper.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, por nuestra voluntad, no obedecemos a Dios, sino que obedecemos a lo malo. ¿Y qué sucede? Con eso nos estamos atando. Y con esa forma de entenderlo, pues tendríamos que comprender de que no estamos atándonos como antes, no estábamos esclavizados como antes, sino simplemente estamos atados. Pero estas son ataduras difíciles, estas ataduras son complicadas, siempre hay que romperlas gracias al poder del Señor. Pero es ahí donde viene la fe de cada creyente. Si ha creído, si ha crecido, si quiere crecer, si quiere verdaderamente obedecer a Dios. Ese es el punto. El gran problema de nosotros los creyentes y por qué seguimos haciendo lo malo es porque no queremos obedecer a Dios. ¿Es eso? No sé exactamente qué es. En cada corazón tiene que decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa? Pero, ¿será que vino a Cristo Jesús simplemente porque quería ser salvo? ¿Quería ser salvo? Es decir, solo quiero la vida eterna. Quiero librarme del infierno. Hay probablemente muchas personas que son así, y obviamente esos son los creyentes carnales. Son los creyentes que están empezando. Son los creyentes que son recibidos a la fe, y no niego que tengan fe, sí, tienen fe, y es legítimo, ¿no? Quien quiere escaparse de la condenación eterna. Pero así es, ese es el principio, esa es la primera parte. No es todo el Evangelio, no es todo el sentido del Evangelio, no es todo el concepto del Evangelio. Nos alejamos del pecado, dejamos de servir al pecado y eso nos permite ya libertad y capacidad para servir a Dios. Y entonces aquí es donde viene el problema. Em, y entiendo yo que es una especie de visión con respecto a la propia maldad del ser humano. Es que casi que le preguntan a cualquier ser humano y les va a decir, sí, pero yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no mato gente, pues entonces yo no soy malo, yo no sé de dónde radica mi maldad. Lo que pasa es que la gran maldad del ser humano es que está alejado de Dios y una característica muy importante, le encanta estar alejado de Dios. No quiere obedecer a Dios. Y simplemente con eso ya es rebelión. No hace falta que asesine a nadie, no hace falta que mate a nadie, no hace falta que viole o que traspase cualquier derecho o haga alguna ruina espantosa. No hace falta eso, simplemente con que no quiera conocer nada sobre la voluntad y el propósito de Dios, simplemente con eso está en rebelión total. Los judíos están así. Los judíos, los israelitas, que pues formalmente no son israelitas, porque en realidad solamente son descendientes de Judá, algunos de Benjamín, pero son quienes están así, están de esa forma. Les encanta la ley, sí, pero no quieren acercarse a Dios, no quieren regresar a Dios. En el tiempo del Señor Jesucristo, ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos, el Señor Jesús les dice, ustedes son hijos, pero son hijos del diablo. Ustedes lo que quieren hacer es la voluntad de su padre, el diablo. Es eso lo que quieren hacer. Ah, no, pero somos muy religiosos. Es que la religión en ese caso lo único que hace es engañar. Y ese es el problema de acercarse a las cosas del Señor simplemente por religión. Solamente tengo que cumplir esto, solamente tengo que cumplir aquello. Pero ¿por qué lo tiene que cumplir? ¿Por qué lo está cumpliendo? ¿Está viendo la ganancia? ¿Está viendo el progreso de su espíritu? ¿Está viendo el cambio y la transformación en su vida? Porque si no, entonces muy probablemente sí solamente esté siguiendo una religión y probablemente esté siguiendo una religión porque su concepto de propósito, de vida, no está bien. Entre ellos eso, no quiero obedecer a Dios. Bueno, si usted no quiere obedecer a Dios, irremediablemente va a terminar obedeciendo su propio pecado. Porque lo único más grande que su pecado, ya que tenemos el cuerpo, y lo único más grande que nuestro pecado, es Dios, es el concepto de Dios, es el someternos a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea es cierto que hemos sido librados del pecado, es cierto que nuestro pecado está muerto, pero no hemos sido librados para vivir la vida así, al aire, a lo que me da mi gana, a lo que yo quiero. Probablemente esa es la razón por la cual todavía tenemos el cuerpo. El Señor todavía nos deja esta influencia
que no tiene gran poder sobre nosotros, pero todavía está ahí la influencia. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo siempre va a tener sus concupiscencias. Solamente pónganse a pensar, sus concupiscencias van a despertarse. Sus maldades, sus malos deseos siempre están ahí levantándose, ¿no? Así somos todos. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos este cuerpo, que es lo más fuerte que eso, que es lo único que tenemos más fuerte que eso, pues nuestro concepto de nuestra obediencia y el sujetarnos a Dios completamente. Porque si no tenemos ese concepto, entonces irremediablemente nos vamos a sujetar al pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? Que nos vamos a estar atando. Ya no nos vamos a estar encadenando como antes estábamos encadenados. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que morir espiritualmente y eso es imposible. Quien ha nacido espiritualmente, quien tiene al Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Corintios, el Espíritu Santo se ha hecho uno con nuestro espíritu. Entonces él ya no puede salirse, él ya no puede separarse, él ya no puede quitarnos la vida o no hay pecado tan grande que nos vaya a quitar esa vida. Acuérdense que el único pecado que separa al ser humano actualmente de Dios es no creer en Cristo Jesús, eso es. Y eso es de lo que el ser humano se tiene que arrepentir y tiene que regresar a Dios. No creer en el Hijo de Dios que le salvó y por él murió, obviamente, ¿no? Entonces, ese es el único pecado. De ahí no existe otro pecado mayor. No existe un pecado que Cristo Jesús no haya pagado. No existe un pecado que no haya sido ya satisfecho por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no existe muerte espiritual para nosotros, otra vez. Y por ende, no nos podemos encadenar otra vez al pecado, como estábamos antes. Pero sí en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, sí podemos estarnos atando, nos podemos estar sometiendo. Servimos al pecado por nuestra propia voluntad y deseo. Nuevamente, ¿por qué queremos hacer esto? Pues por lo regular, porque no lo creemos, por lo regular, porque no lo entendemos, porque no conocemos la palabra de Dios, cuáles son los conceptos, perdón, y qué es lo que trajo la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros trajo nuestra propia muerte a nuestro pecado, a nuestra maldad y por supuesto a este mundo. Perdonen que hubo una pausa, no sé si habrá sido el video, lo voy a revisar después. Bien, entonces este concepto lo vamos a ver un poco más en el capítulo 7, el estar atados al pecado, pero es muy importante. Entonces, este concepto, ¿con qué se ata más? Se une más con el entenebrecimiento del corazón que aparece en el capítulo 1 y con que nuestros corazones se vuelvan necios. Nuestros corazones se vuelvan necios. ¿Cómo así? ¿Soy necio para seguir haciendo lo malo? Bueno, solamente que aunque usted diga, es que no puedo dejar de hacer lo malo, simplemente ya está cayendo en necedad, porque sí puede. El Señor hizo la obra. Es mejor que se revise. Lo más seguro es que no quiere. ¿Verdad? Lo más seguro es que no quiere. Probablemente no lo sabía también. Bueno, es probable. Es probable que no lo sabía y no está aplicando su fe. Es que ese es el punto también. No estamos aplicando nuestra fe. Lastimosamente los creyentes de hoy aplican su fe a quiero dinero, quiero casas, quiero carro y todo lo demás, pero no aplican su fe con respecto a los conceptos fundamentales espirituales y más preciosos que tienen que ver con nuestra vida, el control de nuestro corazón y el separarnos completamente de este mundo y entregarnos a Dios. Para eso vino Cristo Jesús. No solamente fue salvarnos, sino darnos una vida gloriosa en Dios, para Dios y que resplandezca hacia Dios. Eso no lo entendemos. Pensamos que eso es de gente así súper santa, gente que ora muchísimo, gente que se mete a ciertos lugares o se va a las montañas. No, eso es para todos los creyentes y no necesita estarse encerrando, no necesita guardar grandes horas de lectura y de oración y meditación o alguna cosa así, simplemente necesita creer. Empezar a creer, empezar a caminar en fe, empezar a aplicar su fe en todos estos conceptos revelados por el apóstol Pablo. Lo va a ver, es decir, ¿cuál es su evidencia?
La evidencia es la palabra de Dios, lo que recibió el apóstol Pablo. Por ende, es que tiene que aplicar su fe. Es la misma situación con respecto al pecado. Tenemos que aplicar nuestra fe. Esas obras malas que hacemos, esos malos deseos ya han sido destruidos por nuestro Señor Jesucristo. Ese mal ya no tiene poder sobre nosotros. Somos nosotros los que queremos darlo. Entonces, se trata de aplicar los principios de fe para que empecemos a vencer ese mal. Empecemos a vencer ese mal. El hecho de que nosotros tengamos siempre perdón en nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo vemos en el primer capítulo de Primera Juan. Por supuesto que eso sucede, pero no podemos hacer esto un círculo vicioso, porque es lo mismo que hizo el pueblo de Israel y lo puede usted ver en el primer capítulo del libro del profeta Isaías. La misma historia. Me traen ofrendas, me piden perdón, pero ustedes siguen haciendo lo mismo. Y entonces es aquel gran pasaje donde si sus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Y el Señor les está llamando precisamente a eso, para que haya una transformación. No se trata de, Señor, perdóname, otra vez lo hice, Señor, perdóname, otra vez lo hice, que haya una transformación. Y eso es a lo que todos tenemos que ir, a lo que todos tenemos que aspirar. Adelantando, ¿esas concupiscencias se irán según el capítulo 7 de Romanos? No, completamente no. ¿Por qué? Porque es hasta que venga la transformación de nuestro cuerpo que esas concupiscencias van a desaparecer completamente. Bueno, claro, cuando dejemos esta vida y dejemos este cuerpo en ese estado intermedio, según la teología así se le llama, el estado intermedio, donde ahora están todos los creyentes. Todos los creyentes que han muerto en Cristo Jesús están en ese estado intermedio que es estar delante del Padre, allá en la gloria de Dios, donde dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros y todas esas cosas maravillosas, pero ese no es nuestro estado de herencia perfecto total. Todavía ellos están esperando. Todavía ellos están esperando. Ahora, en ese estado intermedio, ¿habrá pecado? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque el pecado está en esta carne. Dejamos esta carne y entonces ese mal se acaba. Esas concupiscencias se van, se deshacen. Y no solamente eso, sino también nuestras necesidades, ¿no? Necesidad de comida, de calor, de nuestras necesidades y apetitos, ¿no? Carnales, todas esas cosas se van a ir cuando dejemos este cuerpo, ¿no? Entonces también ahí hay un cambio radical. De eso se trata la vida del creyente. Son cambios radicales, progresos. Y es algo maravilloso, ¿no? Es una historia a la cual contaremos a los ángeles por toda la eternidad, de que nosotros que estábamos en ese fango, metidos y sometidos a esa maldad, esclavizados y encadenados completamente en la oscuridad y por supuesto condenados a la más aberrante condenación, el Señor Jesucristo nos vino a rescatar y es esa historia de progreso y de exaltación, la cual vemos reflejada en historias así como Abraham, todo ese su tiempo de peregrinaje, historia de Moisés, todo ese tiempo, 40 años están aguantando el pueblo. David, Dios le prometió, Dios lo ungió, pero si ustedes miran el caminar después de David, el trote de su vida, David no tenía razón para seguir confiando en esa unción que había recibido. No tenía ninguna razón. Terminó en una cueva, escondido, llorando, escribiendo salmos, suplicándole al Señor. Y tantísimas cosas pasaron. El rey quería matarlo, el rey quería destruirlo. Y no solamente ahí terminó, terminó hasta con los enemigos. Terminó haciéndose loco. Pero él era el señalado por Dios que sería el pastor y el rey del pueblo. Dios le iba a exaltar. Esa es la historia del creyente. Yo te tomé de detrás de las ovejas, le dice el Señor a David. Tú no eras nada y te puse por pastor de mi pueblo. Vas a ser el rey de mi pueblo. Esa es la historia de los creyentes, precisamente reflejada en toda esta esencia del pecado y de la maldad de la cual nosotros hemos sido rescatados y seremos transformados de tal manera que este cuerpo se vestirá con la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo Jesús, según el último capítulo de Filipenses. Ustedes lo pueden revisar. Es una historia maravillosa de cada uno de nosotros y que es precisamente es el reflejo
que provocará la alabanza de Dios al contemplar la gracia de Dios en cada uno de los creyentes. Obviamente en el tiempo de su resurrección. Por eso es que le llamamos estado intermedio. Se le llama estado intermedio porque los creyentes todavía están esperando. Nosotros estamos esperando y allá con el Señor están esperando aún. Es cierto que allá ya no tienen las mismas dificultades y problemas que tenemos nosotros y por supuesto que pueden esperar más tiempo, pero todavía no se ha cumplido todo lo que Dios ha prometido en ellos ni en nosotros. Es entonces una historia de progreso y el creyente tiene que caminar en fe hoy. Tenemos que caminar en fe hoy sabiendo que a esas cosas malas que hacíamos ya hemos muerto, ya se acabaron. No tienen poder sobre nosotros. Si tienen poder sobre nosotros es porque nosotros se lo permitimos. Y si existe una costumbre, algo cotidiano en hacer eso mal, empiece a romperlo, empiece a destruirlo porque lo único que va a hacer es atarle y atarle y atarle y atarle. ¿Se va a sentir esclavo? Sí. ¿Se va a sentir esclava? Sí, pero esclava ya no puede ser como antes era. En un instante el Señor le da esa libertad si usted así se lo pide y así lo cree y así camina. ¿Con esto quiere decir que va a ser perfecto o perfecta? Por supuesto que no. Como ya lo he dicho, ahí está el cuerpo. Mientras esté el cuerpo, estén las concupiscencias. Mientras estén las concupiscencias, va a venir la tentación. En esta vida siempre tendremos tentación porque siempre tendremos concupiscencias mientras tengamos este cuerpo. Y ese proceso de la concupiscencia y la tentación lo pueden ver en la carta de Santiago. Siempre es el mismo proceso. Somos atraídos, dice Santiago, somos seducidos a causa de nuestras concupiscencias. Siempre estará ese proceso. Eso no quiere decir que siempre, que estemos a merced de nuestro pecado, sino todo lo contrario. Dios nos ha dado las armas, los medios para que utilizando nuestra fe y nuestra confianza en Él, no solamente seamos perdonados, que ya lo sabemos, obtengamos arrepentimiento y obviamente cercanía con Él, por supuesto. Ya sabemos todas estas cosas, pero sabe que es mejor que lleguemos a vencer nuestra maldad y lleguemos a vencer nuestra desobediencia a Dios. Porque al final, ¿el pecado de qué se trata? El pecado es rebelión contra Dios y es simplemente la expresión de nuestra rebelión hacia Dios, nuestro deseo de no tener a Dios cerca y de no caminar con Él. Eso es. Y hacer lo que le guste en cuanto al apetito del cuerpo, ¿no? Si se dan cuenta, qué patético es. Qué patético es el pecado y lastimosamente nosotros en cierto sentido estamos sujetos a seguir deseando esto que es tan malo. El pecado es simplemente satisfacer algunos momentos, algunos placeres y algunos deseos de este cuerpo, por lo general. Tal vez existen ciertas vanidades, por supuesto que sí. Bueno, sí existen, no con tal vez. Sí existen ciertas vanidades, egoísmo y ciertas cosas en las cuales el cuerpo no tiene mayor cosa que ver, pero la gran mayoría es el cuerpo. Y nosotros, los seres creyentes, hijos de Dios, elegimos satisfacer al cuerpo y a sus patéticos deseos, porque ni siquiera son deseos vitales. No es como comer. Comer no es algo malo. Dormir no es algo malo. Estamos hablando del pecado, ¿no? La satisfacción de nuestras concupiscencias. Esos deseos son bastante patéticos que hay que seguirlos satisfaciendo, por cierto, porque el placer y la alegría de ellos es muy efímero, muy fugaz, muy rápido. Y para poder satisfacer eso, tenemos que dejar de satisfacer a Dios y dejar de buscar la gloria y maravilla de Dios. Y eso es lo que elegimos. Y es eso lo que ponemos en balanza. Estar con Dios, conocer más de Dios, recibir más bendiciones de Dios, serle agradables a Dios, aunque siempre lo somos en Cristo, pero estoy hablando de nuestras actitudes y de nuestra obediencia. Y ponemos en balanza todas estas cosas grandes que podemos ya hacer para Dios y somos libres de hacerlo. Y del otro lado de la balanza que ponemos, la satisfacción miserable de nuestro cuerpo. Y por cierto, elegimos más la de nuestro cuerpo, ¿no? Es bastante patético. Y nuevamente entra lo del capítulo 1 de Romanos, el corazón entenebrecido, el corazón necio. Se han hecho
necios. No somos necios, obviamente, como las personas del mundo, pero vemos la necedad. La necedad del creyente de seguir haciendo lo malo, pero si no tiene ninguna razón lógica de seguir haciendo lo malo. Él ya murió en Cristo, ya su vida pasada se acabó. El pecado ya no es más su rey, su señor, ya no le domina. Pero nosotros venimos y decidimos, no, en lugar de satisfacer a Dios, voy a satisfacer mi propia maldad. Dios no puede satisfacerme a mí. Dios no puede darme toda satisfacción, no me es agradable a mí causarle agrado a Dios, ¿no? Esa es la forma anterior que teníamos. No teníamos ningún respeto hacia Dios, no teníamos ningún interés de lo que Dios decía sobre nuestras vidas. Y es muy importante que cambiemos esas cosas, que cambiemos esa forma de entender. Dios quiere entonces que nos alejemos del pecado, no porque estamos cumpliendo una ley o porque estamos cumpliendo la ley. En Cristo Jesús ya hemos cumplido la ley, sino porque nosotros ya no pertenecemos más a este mundo, porque este cuerpo ya no le pertenece al mal, me pertenece a mí y yo he sido librado del pecado precisamente para ser sujeto a Dios y tengo ese poder y tengo esa capacidad y tengo esa libertad. Para eso Dios nos ha hecho libres. Vale la pena aclarar de que las personas inconversas, las personas que no creen a Dios, no tienen ese poder, no tienen esa capacidad de satisfacer a Dios. Es por eso que hacen y hacen y hacen lo malo, satisfaciendo principalmente su cuerpo. Pero ahí sí entra mucho la vanidad, el egoísmo, la avaricia y todas estas cosas que tienen más que ver con el alma, con el corazón, la vanagloria y todas esas cosas. Pero ellos pueden elegir dejar de hacer lo malo. Vean, no, no pueden hacerlo. Están encadenados, son presos, no pueden dejar de hacer lo malo y por eso están encadenados a su condenación. Hasta que viene Cristo Jesús y entonces nos hace libres de ese pecado y de esa condenación, obviamente, nos hace libres de la ley, nos hace libres de nosotros mismos, pero no nos hace libres para cualquier cosa, no nos hace libres para que nosotros vivamos nuestra vida como querramos, nos hace libres del pecado para que nos hagamos siervos de Dios. Y de eso trata el apóstol Pablo. O sea, de la obediencia para justicia, vean, versículo 16, ahora el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vean, es lo que acabo de comentar. Y antes eran esclavos y no podían dejar de hacer lo malo. Dios todavía deja esa ventana, llamémosle, con respecto a, dice el apóstol Pablo, versículo 17, eran malos y eran esclavos del pecado, aún así creyeron de corazón. Creyeron de corazón. Para los calvinistas esto es como casi kriptonita, porque no logran captar la idea y no conciben la idea de que el ser humano pudiera hacer algo por sus propias fuerzas. Aún así el apóstol Pablo no está hablando de obras, está hablando de creer. Dice el apóstol Pablo aquí, aunque eran esclavos del pecado, creyeron de corazón. Creyeron de corazón y entonces por eso fueron hechos libres, ya sabemos. Entonces eso se refiere a la conversión, el morir en Cristo y el resucitar en Él. Versículo 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por cierto, no quiero ahondar mucho en la situación de los calvinistas y de los arminianos porque es muy cansado, ¿verdad? Y la verdad es una discusión que todavía se sigue dando. El Señor entonces deja la apertura y lo único que exige al ser humano es que crea de corazón, que crea de corazón y Él hace el milagro, Él hace la obra, lo libra del pecado, deja de ser esclavo del pecado. Pero dice versículo 18, viniste a ser siervos de la justicia. La palabra ahí siervos es doulos, siempre es la palabra doulos. Cuando el apóstol Pablo usa Pablo, siervo de Jesucristo, se recuerdan, han leído bastante las cartas paulinas, ¿no? Siempre aparece siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando dice siervo, siempre la palabra doulos. Doulos es esclavo. Entonces, el apóstol Pablo no está usando ahí dos palabras en todos estos pasajes, esclavo y siervo, esclavo y siervo. No, siempre está usando la misma palabra, doulos, esclavo, 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 esclavo. Eran esclavos del pecado, ahora vinieron a ser esclavos
de la justicia. Ese es su llamado, ese es su propósito, ese es el fin. Mientras usted siga o mientras sigamos, porque todos lastimosamente lo hacemos, ¿no? Mientras sigamos eligiendo lo malo, obedeciendo al pecado, entonces no podemos sujetarnos completamente a ser obedientes a la justicia. Es decir, con esto no quiere decir que perdemos la salvación, nos caemos de la gracia, ni todas esas cosas, lo explico una y otra vez, no es que estamos cayendo de la gracia, sino que no estamos cumpliendo nuestro propósito en Cristo. Lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué tiene que hacer entonces el creyente? El creyente entonces ya tiene la libertad en Cristo Jesús, como le ha dado la libertad del pecado, tiene libertad para ser siervo de la justicia. Y tiene que hacerse siervo de la justicia. Un creyente que ha madurado, ¿cuál es su característica? Que es un mayor siervo o está más sujeto o está más sometido a la justicia. Ese es un creyente maduro. Ese es un creyente con fe. Ese es un creyente que ha entendido la verdad y los preceptos del Señor. Un creyente con fe no es aquel que dice, me duele acá, lo reprende en el nombre del Señor y se acabó y salió. Lo cual es bueno, por supuesto, es bueno reprender, creo en la reprensión, creo en los milagros, pero el creyente, el propósito de su fe es que crea en toda la obra que el Señor Jesucristo ha hecho y que haya un cambio radical en su vida. Un cambio radical en su vida que no quiere decir, bueno, entonces voy a dedicarme a hacer beneficencias o alguna cosa así, que un ser humano lo puede hacer. Es que aquí estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero tiene que empezar por la fe. Tiene que empezar por obedecer lo que Dios ha hecho en su vida. Es fascinante. Y a mí me parece, y así lo veo yo, que la vida de cada creyente es fascinante. Es un descubrir, es un entender, es un comprender. Mientras tanto, está salvando a otras personas que están condenadas. Mientras tanto, está ayudando a otros precisamente a librarles de esa condenación, lo cual les garantizo que es muchísimo más importante que cualquier beneficencia. Las beneficencias son buenas, pero no tienen nada que ver con respecto a la salvación del alma. Y si estorban la salvación del alma, no es beneficencia, sino son obras satánicas. De hecho, hay algunas, y a veces pasa. Y a veces pasa incluso dentro de las iglesias. Cuando las obras sociales estorban el principio de fe y el propósito precisamente de la transformación y la salvación del alma, entonces ya eso se ha convertido en algo satánico. El propósito de Dios está en el corazón del ser humano, en transformar su mente completamente. Entonces, el propósito del creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por su propia voluntad en su mente, tiene que presentar su cuerpo para servir a Dios. Ese es su propósito. ¿Cuál es el propósito del creyente acá? ¿Cuál es su propósito acá en esta vida? Presentar sus miembros, o sea, presentar su cuerpo, presentarse a ustedes, presentarnos cada uno de nosotros para servir a Dios. Y ese es nuestro propósito. ¿El pecado nos impide eso? Sí. El pecado impide que podamos ser útiles a Dios e impide entonces nuestro propósito de vida acá en esta tierra. Y por lo tanto estorba nuestro crecimiento. ¿Mm? De eso se trata. Si el creyente ha nacido de nuevo, y lo aclaro otra vez, si el creyente ha nacido de nuevo, no existe pecado que lo pueda matar. Y regresar a esa separación que tuvo antes de conocer a Cristo Jesús. No existe ningún pecado, ¿verdad? Y probablemente piensen, bueno, blasfemia y todo lo demás. Tienen en su corazón el deseo de blasfemar a Dios, porque no es simplemente decir las cosas, sino el irrespeto, el desdén, el odio hacia Dios, para que esa blasfemia sea verdadera blasfemia. Y obviamente no se trata de probar, porque a Dios no se le tienta con nada. Me refiero a que como creyentes nosotros ya no nos podemos separar de Dios. No existe ningún pecado que nos separe de Dios. Y el mal que cometemos lo que hace es atarnos
a nuestra forma antigua, atarnos en nuestra mente, atarnos en nuestra necedad, incluso tan necedad que pensamos que servimos a Dios, pero si hacemos lo malo, en realidad no servimos a Dios. Que era lo que pasaba con los fariseos en el tiempo del Señor Jesús. Ellos de verdad creían que amaban a Dios. Saulo, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, por supuesto, ¿no? Saulo de verdad creía que estaba cumpliendo una obra divina. Al matar cristianos, al encarcelarlos, al obligarlos a que blasfemaran el nombre del Señor Jesús. De verdad lo creía. ¿Pero por qué? Porque el corazón está entenebrecido. El corazón se ha hecho necio. Eso es lo que pasa. ¿Y qué hace eso? El pecado. Versículo 20. Quisiera terminar este capítulo por hoy. Versículo 20. Porque cuando eres esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Es decir, no había ninguna razón para hacer justicia si de todas maneras iban a ir a condenación. Es muy interesante. Esto lo podríamos aplicar a los judíos, lo podríamos aplicar a aquellas personas que no creen en la salvación en Cristo Jesús, aunque crean en Jesús en su modo, por así decirlo. Bueno, hay religiones específicas, ¿no? Pero que creen en Jesús, pero no creen en Jesús como Salvador o como Hijo de Dios. Ustedes ya saben cuáles, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que hagan ellos cosas buenas? De nada. ¿De qué sirve que hagan ellos obras de beneficencia? ¿De qué sirve que quiten el hambre mundial? De nada. Que no lo hacen, por supuesto. Pero aunque lo hicieran, ¿de qué sirve? De nada. ¿Por qué? Porque no están sirviendo a la justicia, están libres de la justicia. Es por eso que el principio de todo creyente, si verdaderamente quiere ser creyente, es dejar las cosas del mundo, dejar las falsedades y mentiras del mundo y obedecer al Mesías, al Señor, ¿no? ¿Y cómo? Obviamente venir al nuevo nacimiento, que es lo primero que le habla el Señor a Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No me digas qué estás haciendo, no me digas qué bonito soy yo, no me digas qué buenas cosas y grandes cosas. No, no. Primero hablemos lo central y lo fundamental. Necesitas nacer de nuevo. Sí, pero yo quiero conocer a Dios. No puede conocer a Dios si no tiene nuevo nacimiento. Yo quiero agradar a Dios. No puede agradar a Dios porque Cristo Jesús no está en usted y Él no puede hacer sus obras en usted. ¿Se dan cuenta? O sea, el seguir a Cristo Jesús irremediablemente nos hace a nosotros todos radicales. No podemos tener compañerismo con otras religiones formalmente, a no ser alguna situación de beneficencia o algo del Estado, pero de ahí no existe ninguna comunión genuina, no de verdad, con ninguna religión, porque entendemos que cualquier persona que quiere servir a Cristo tiene que nacer de nuevo, así como nosotros. Cualquier persona quiere conocer a Dios, tiene que nacer de nuevo, así como nosotros. Cualquier persona quiere librarse del pecado, de la muerte, de la maldad y la condenación, solamente hay un modo y ese es Cristo Jesús. Y obviamente Él nos ofrece el nuevo nacimiento, que es lo que nosotros hemos experimentado gracias a la venida del Espíritu Santo a nosotros. Entonces, sí ya estamos obligados a servir a la justicia, lo cual entonces ya viene a la otra parte, ¿no? Usted como creyente tiene la obligación de servir a la justicia. Y es entonces, bueno, pero entonces me lo está imponiendo, pues la verdad sí, ahí está la imposición bíblica. ¿Tenemos la obligación como creyentes de servir a la justicia? Sí. ¿Para eso nos salvó Cristo Jesús? Sí. Para servir a la justicia. Somos siervos de la justicia. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 21. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, es decir, las cosas pecaminosas. El final era la muerte, la condenación. Ya sabíamos que no teníamos remedio, estábamos esclavizados a eso. Y por más que quisiéramos encontrarnos con Dios, nos era imposible. Ahora el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y vean, hechos, está de forma pasiva. Nosotros no nos hacemos. Aparte es cuando nosotros nos hacemos porque sometemos nuestra voluntad. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, fueron hechos, es una forma pasiva. O sea, no tenemos voluntad sobre eso, sino que Dios nos hizo.
sus siervos. Hemos sido hechos, han sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, aquí es donde tenemos que limpiar nuestros conceptos y entender que, pues, aunque Dios nos ha sometido a Él y nos ha sometido a servirle, todo ese sometimiento es bueno. Si Dios nos dice, tenemos que obedecerle, eso es bueno, es para nuestro bien. Si Dios nos dice, lee mi palabra, eso es bueno. El fruto es para nosotros, la ganancia es para nosotros, la dicha es para nosotros. Tal vez el más claro es con el concepto de la ofrenda, las primicias, los diezmos, dependiendo de lo que usted crea y dependiendo de lo que usted haga. El beneficio de eso, es cierto que es una imposición, pero el beneficio de eso es para usted. El fruto es suyo. Eso lo dice en el capítulo 4 el apóstol Pablo en Filipenses. El fruto es de usted. Si ustedes tienen ofrenda, les dice, y estoy parafraseando nada más, sería bueno, no porque busque dádivas, no porque busque cosas para mí, dice el apóstol Pablo, sino fruto para ustedes. Que ustedes tengan fruto. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, esos conceptos tenemos que cambiarlos. Tenemos el concepto humano que servir como esclavos es algo malo, significa no tengo voluntad, significa vivo infeliz. Servir a Dios, ser esclavos de Dios, es todo lo contrario. El beneficio es para mí, la dicha es para mí, la bendición es para mi vida, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Y mientras más me someta, es mejor. Por supuesto, hay que pagar un precio. El precio es someterse a Dios. El precio es obedecer a Dios. Y eso es también lo que los creyentes muchas veces no quieren hacer. Quieren vivir su vida a su modo. Les encanta el poder de Dios, pero sometido a su voluntad. Vean qué forma tan inconsciente de ver las cosas, ¿no? ¿No es Dios el que tiene un plan glorioso y maravilloso? ¿No es Dios quien sabe todas las cosas? ¿Qué no es mejor que yo me someta a la voluntad y al propósito maravilloso y eterno de Dios? Que yo decirle a Dios, mira Dios, tienes que hacer esto porque lo necesito y tienes que hacer después aquello porque yo lo necesito, como que es mi mandadero, ¿no? Pero a veces pasa, lastimosamente. ¿Por qué? Por lo general, porque hay pecado, porque el corazón está entenebrecido, porque no hay fe, porque hay trastorno de la fe. Ese es el problema cuando se trastorna la palabra de Dios. Porque la paga del pecado, esta es una bastante común para el evangelismo. A mí me gusta mucho usar en el evangelismo ese último versículo porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, aún así, es muy importante conocer y separar los conceptos. Vean que el apóstol Pablo está hablando de ser siervos de la justicia y que el fruto de servir a la justicia, pues está la vida eterna, la santificación y otras cosas más. Ahora, la vida eterna siempre es y siempre seguirá siendo una dádiva, o sea, un regalo. Entonces, ¿quiere decir que si yo me someto a Dios, Él me va a pagar la vida eterna? No, Él no le va a pagar la vida eterna. Va a tener frutos por someterse a la justicia, pero la vida eterna siempre ha sido y siempre será la dádiva que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo a todos nosotros. Es decir, siempre será un regalo inmerecido, lo cual es bueno para nuestras mentes, es bueno para nuestras conciencias, es bueno para nuestros deseos. Servimos a Dios de voluntad. Nos sometemos a Dios en amor y en gracia y por eso Él nos ama, nos recibe, nos da dicha, nos da bendición. Pero Él no tiene que pagarnos nada. Él nos da porque su corazón es grande, porque su amor es inmenso, porque su gracia Él la dio. Ya estuvimos hablando sobre la gracia en el capítulo anterior. Su gracia es enorme por causa de la enormidad de pecados y la enormidad de maldad. Él entonces responde con bendición, con dicha, con gracia, con esperanza hacia todos nosotros. Ahora, la vida eterna sigue siendo siempre un regalo dado a través de su Hijo Jesucristo. Siempre. Aunque entonces nos sometamos a la justicia, Dios no tiene que pagarme nada. Si Él me va a dar una corona, será por su voluntad, por su gracia, por su amor. Y entenderíamos un poquito más el concepto que habla el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios, para que todos vean la gran gloria del amor de Dios.
El Señor nos va a levantar, el Señor nos va a vestir, nos va a llenar de luz, nos va a poner en el lugar más alto de toda su creación, para que toda su creación nos vea y alabe su gloria, alabe su gracia, alabe su bondad y alabe, por supuesto, su perdón. Somos entonces la manifestación más dichosa, más maravillosa del amor de Dios y del perdón de Dios hacia toda la creación, ¿no? Y esto es precisamente para que toda la creación por toda la eternidad entienda eh, más palpablemente la gracia del amor de Dios y su persona tan maravillosa como es. Dios entonces sí nos pide que le sirvamos, pero ese servicio es para dicha y beneficio de nosotros y de los que están alrededor. Cambiemos nuestros conceptos, cambiemos nuestra mente. Más adelante, mucho más adelante, el apóstol Pablo va a decir eso más.